¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido en el examen? ¿Bien, no? ¿O no? Mal. Sí, doctor, nos ha ido bien. Sí. Eso es lo bueno. Ya. Sí, doctor. ¿Mal? ¿Bien? Más o menos, doctor. Bien. Jesús. Les va a ir bien, les va a ir bien. Tengan fe y desde aquí es bien facilito. Para las prácticas yo quiero que se traigan un globo, ¿no? Un globito. Y luego después les digo, ¿por qué les estoy pidiendo ese globo? Vamos a hablar hoy de este tema que corresponde a los quistes de la boca, ¿de acuerdo? O sea, quistes originados en restos embrionarios. Sin embargo, hay otros quistes que se pueden presentar también en la boca, pero que no dependen de estos restos embrionarios, ¿de acuerdo? Es decir, embrionarios que van a dar origen a los dientes. Entonces, tenemos los quistes odontógenos y los quistes no odontógenos. Entonces, vamos acá. Pero para entender a un quiste, tenemos que comprenderlo de la siguiente manera. Mire, lo que tenemos, un quiste tiene, ¿qué es un quiste en realidad? Una cavidad, ¿no? Yo siempre lo comparo con un globo, ¿no? Y cuando, a ver, creo que tengo un globo por acá, aquí, ¿no? Miren, aquí tengo un globito, no sé si me están viendo, estoy con pantalla abierta o con cámara abierta, sí. Miren, yo tengo un globito. Este globo tiene una cápsula y luego si veo la parte interna de esta cápsula va a tener un epitelio, ¿no? Tiene una pared o una cápsula, tiene un epitelio por dentro y tiene un contenido, en este caso va a ser aire. En el caso de la boca, pues el contenido generalmente es de... Generalmente es un contenido de queratina, de restos de queratina, o puede contener un material mucoide o simplemente un material líquido. Entonces, revisamos. Tiene una cavidad, esta es la cavidad, que puede contener líquido, mucina, moco o un material sólido. En este caso, puede ser la queratina que se está desprendiendo de este epitelio escamoso. ¿De acuerdo? Bueno, luego vemos que tiene un epitelio. Miren, aquí tengo el epitelio y esta es la pared íntegra. Una pared constituida por tejido fibroconectivo. ¿De acuerdo? Entonces revisamos. Cavidad, la pared fibroconectiva y con un revestimiento epitelial. ¿Cómo se clasifican los quistes? Quistes originados en estructuras que van a dar origen a un diente, entonces se denominan quistes odontógenos, ¿de acuerdo? Quistes originados en estructuras que no van a dar origen al diente, pero sin embargo se encuentran al lado, alrededor, etcétera, o un poquito más abajo en ese macizo facial, entonces decimos quistes no odontógenos. Bien clarito. Quistes odontógenos cuando son quistes que se han formado en estructuras embrionarias que iban a formar o son parte de la pieza dental. Quistes no odontógenos que están al ladito, que están más abajito, pero de ninguna manera están relacionados con la formación de una pieza dentaria. ¿Listo? Hablamos de los quistes odontógenos. Vean, para ustedes siempre un globito. Miren, un globito, 2, 3, todos infladitos. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, dentro de los quistes odontógenos tenemos 3 grandes grupos. Un primer grupo originado en los restos de Malassez, un segundo grupo en los restos del esmalte reducido y un tercer grupo originado en los restos de la lámina dental de Serres, ¿no? Que esto lo han debido de llevar ya el año pasado en embriología. Han debido hablar de embeberse de estos restos de Malassez, los restos del esmalte reducido y los restos de la lámina dental de Serres. Dentro del grupo de los restos originados en estos restos de Malassez están el quiste periodontal apical,
el quiste periapical lateral, el quiste residual y el quiste radicular. En otras palabras, son orígenes o son quistes que se han originado en el ápice o muy cerca del ápice de una pieza dentaria. ¿De acuerdo? Bueno. Segundo grupo, los quistes originados en los restos de Malassez. A estos pertenecen el quiste dentígero, el quiste de erupción, el quiste folicular y por último tengo al quiste paradental. ¿Listo? ¿Vale? En algunos libros van a ver que estos quistes paradentales a veces los incluyen dentro de los restos de Malassez o dentro de este grupo que dependen de los restos de Malassez, porque algunos dicen, este es un quiste también de orden inflamatorio. Ah, estoy hablando inflamatorio. ¿Qué quiere decir? Que estos necesariamente tienen un trasfondo inflamatorio. Estos pueden que no tengan, o estos menos aún, ¿no? Tercer grupo, restos de la lámina dental de Serres. Esto pertenece al queratoquiste odontógeno, el quiste periodontal lateral, el quiste gingival del adulto, el quiste del recién nacido y el quiste odontógeno glandular. ¿Estamos? Entonces tenemos tres grupos, que no se me olviden, restos de Malassez, restos del esmalte reducido y restos de la lámina dental de Serres. Vamos a entrar por el primero. Y miren, los restos de Malassez pues están dando origen a estos quistes localizados justamente en el ápice o alrededor de este ápice dental, ¿no? ¿Dónde se ha formado? ¿Dónde se encuentran estos restos? En el ligamento periodontal, en la vaina de Hertwig, ¿no? Miren, entonces quiere decir que acá se han estado o se han quedado estos restos y a partir de ellos se han formado estos quistes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a decir que es el quiste periapical, el quiste más frecuente, ¿no? Está alrededor del ápice del diente, ¿no? No se me olviden, el más frecuente. Esto es lo que ustedes van a ver en la consulta odontológica, ¿no? Puede ser que vengan con su caries dental, le pidan una placa radiográfica para hacer un tratamiento de conducto y observen esta imagen. Un quiste, ¿no? Un quiste, ¿verdad? Porque es el más frecuente con el resto de los otros grupos, ¿de acuerdo? A diferencia de los otros grupos. Es de origen inflamatorio. ¿Cómo no va a ser inflamatorio si aquí hay una caries dental, hay una pulpitis? Miren, hay aire, ¿no? Hay aire. Y claro, por esta vía ascienden pues las bacterias y pueden producir un proceso inflamatorio en la pieza dentaria, ¿no? Y miren, está corroborándonos el origen inflamatorio de esta caries dental en una pieza desvitalizada, ¿no? Puede ser que se presente después de un granuloma reparativo. A este grupo pertenecen el quiste periodontal apical, el quiste radicular lateral, el quiste residual. ¿Cuál es la diferencia entre un quiste periapical y un quiste residual? ¿Cuál es la diferencia? En que a veces, miren, sin darnos cuenta, nos pide una placa radiográfica y el paciente, pues, es extraído una pieza dentaria. O sea, el médico, el odontólogo, extrae la pieza dentaria. ¿Ah? Le saca el diente y listo. ¿Vamos? Entonces, ¿qué pasa después de un tiempo? Al día siguiente, 2 días, doctora o doctor, me duele. La parte que me ha sacado, esa parte donde ha quedado la herida, no sé si se está infectando, doctor, porque me duele, doctor. Bueno, ven la herida y aparentemente está bien, no está contaminada. Le han puesto una sutura de reparo para unir los bordes de esa encía que estaban separadas por la exodoncia. Y bueno, le piden la placa y en la placa ven en un sitio donde ya no hay diente,
observan un quiste dentario, justamente en el sitio donde antes se anidaba la raíz. Entonces yo digo, este es un quiste residual. ¿Qué quiere decir? Que probablemente se haya formado por el foco inflamatorio que ha quedado ahí. Y a partir de este foco inflamatorio se formó este quiste residual. Ahora, ¿cuál es la diferencia de este quiste periapical o periodontal apical? Estamos hablando de los mismos términos. Lo único que quién sabe si un poco se diferencia es el quiste radicular lateral. ¿Por qué? Porque ustedes han visto en histología, a veces existe una delta apical. Este es el orificio normal y de pronto hay un accesorio. O simplemente el orificio no termina en el vértice, sino termina en un lado, ¿no?, de esta raíz. Entonces aquí se va a formar un quiste radicular lateral. ¿Listo? O pueden decir periodontal lateral, entonces es inflamatorio. ¿Listo? La imagen rastillada y lúcida. Miren acá, hay un quiste. No sabemos si se originó de esta pieza dentaria, que obviamente ha recibido tratamiento, ¿no? O esta otra pieza dentaria que también. Pero la verdad, este quiste está relacionado con el ápice, ¿no?, de ambas piezas dentarias. Puede ser el origen de esta pieza o de esta otra. Pero definitivamente ha habido un origen inflamatorio para que se produzca este quiste que se llama un quiste periapical, que es el quiste, como bien saben, es el más frecuente. Entonces, si hablamos de histopatología, tiene una pared, correcto, tiene una pared. Todas las paredes tienen que tener un sostén, un tejido conectivo, una pared fibroconectiva. Ajá. Pero si es periapical, pues tiene que haber inflamación. Y las pulpitis no son agudísimas, no aparecen de un día para el otro, sino de a poquito las pulpitis se van complicando. Puede haber una inflamación crónica o puede reagudizarse esa inflamación y convertirse precisamente en un quiste periapical. Pueden existir depósitos de colesterol y hemosiderina, rodeadas por células gigantes a cuerpo extraño. El epitelio siempre es plano, estratificado, no queratinizado. Un 10% presentan los cuerpos hialinos de Ruston. Si el epitelio se haya ulcerado o erosionado, se observa tejido de granulación. La cavidad siempre contiene un líquido seroso, proteináceo, con células necróticas, con células que se van descamando. ¿De acuerdo? Hablamos ahora de este otro segundo grupo, de los restos del epitelio reducido del esmalte. El epitelio reducido del esmalte es una capa de epitelio que permanece alrededor de la córnea del diente, que ha completado la formación de su esmalte. O sea, ni bien la pieza dentaria ha terminado de producir su esmalte, pues este epitelio aún queda en la superficie, ¿no? Este epitelio que queda por fuera de ese esmalte ya formado empieza a autoeliminarse, ¿no? Empieza a disgregarse ese epitelio. Pero, ojo, en algunos casos este epitelio se mantiene vivo, ¿no? Se mantiene viable y es capaz de producir precisamente estos quistes que pertenecen a este grupo, ¿no? ¿Cuáles? El quiste dentígero, el quiste de erupción y a veces se agrega un tercero, que es el quiste folicular, ¿no? Bueno, y aquí tenemos las imágenes. Miren, ojo, esta es una pieza dentaria que ha quedado ahí retenida, pero se formó el esmalte, pero quedaron restos alrededor de este esmalte que dan origen a este denominado quiste dentígero, ¿no? Miren acá, también un esmalte
aquí no hay caries, estaba en proceso de erupción y mire, y se formó este quiste. ¿De dónde? De estos restos que se encontraban alrededor de ese esmalte ya maduro, ya formado, ¿listo? De esos restos del esmalte reducido, perdón. Entonces tenemos aquí un quiste dentígero. Se presenta en un diente no erupcionado, impactado o retenido. ¡Wow! Casi me perforan los tímpanos. Entonces, miren, este diente, vean ustedes, este es el hueso, ¿no? El hueso. Y aquí tendríamos que tener la parte blanda, la encía. Pero miren, este diente no pudo llegar a perforar, si vale el término, ¿no? A erupcionar. Y como no pudo erupcionar, se quedó ahí en medio de esa masa ósea. Miren, y automáticamente estas células empiezan a producir esta área quística. Miren, esta área quística. ¿Listo? ¿Vale? Entonces dice, se presenta en un diente no erupcionado, no ha erupcionado, impactado o retenido, ¿dónde? En la estructura ósea. ¿En qué diente se presenta? En los molares inferiores, superiores o el canino superior. ¿Listo? Ahora, yo quiero que graben esto, ¿no? Graben, en el sentido, saque una fotografía mental, porque de este quiste vamos a hablar cuando estemos hablando de tumores odontogénicos. Miren, este pinche quiste, pues había sido el origen de los tumores que vamos a ver a posterior, ¿no? Se llama quiste dentígero. El otro quiste se llama quiste de erupción, ¿no? También se lo denomina quiste de la masticación, ¿no? O también hematoma de erupción. Miren, aquí está la estructura ósea, esta pieza dentaria y erupcionado, sin embargo esta otra pues está en proceso de erupción. Y como acá hay una encía, pues lamentablemente esa encía no pudo romper, ¿no? No pudo emerger, de tal manera que en este sitio ha salido ya de la estructura ósea y está en el tejido blando, y en el tejido blando queda ahí, y ahí se forma el quiste, ¿no? Que si nosotros vemos de la superficie o la cavidad oral, vemos que en la encía hay un botón de hemorragia, un botón, una pápula, ¿no? Un nódulo rojizo. Por eso se denomina hematoma de erupción. ¿Listo? Es conocido como hematoma de erupción. Algunos dicen que es un quiste de erupción. ¿Listo? Bueno, y aquí tenemos, desplaza los dientes, el quiste folicular, miren, está siendo desplazado, quiste paradental, o furca en la cara vestibular del primer o segundo molar. Algunos ya les había comentado que lo consideran a un quiste más inflamatorio y no precisamente un quiste que pertenezca a esta familia de los restos del esmalte reducido. Quiste dentígero en una muela del juicio no erupcionado. Miren, no pudo salir del hueso, no pudo, quedó atrapado allí. Y miren cómo las células de algunos de esos restos empezaron a formar este quiste denominado quiste dentígero. Generalmente cuando veamos que está ahí en el primer, segundo molar, etcétera, inferior, vean esta imagen quística sobre una pieza retenida, pues digan, esto es un quiste dentígero, ¿no? Bueno, y aquí tengo la histología. Se produce por acumulación de líquido entre el epitelio reducido del esmalte y la superficie del esmalte. ¿Qué tal? Miren, se produce ¿dónde? Entre ese epitelio reducido del esmalte, este que estaba acá, y el esmalte.
y ahí se colecciona. Se va a coleccionar un líquido, obviamente con células descamativas, fibras, ¿no? Fragmentos, ¿no? De escamas, etc., ¿no? Bueno, lo ideal, como término base, en piezas no erupcionadas, en los terceros molares, el maxilar, en la mandíbula, el canino maxilar superior, etc. ¿Eh? Y aquí tenemos ese dato. Y aquí tenemos a esa pieza dentaria, ¿eh? Que todavía no pudo erupcionar. Pero ojo, mantenía en esa superficie esos restos del esmalte reducido, capaces de formar esta cápsula, capaces de formar esta membrana, capaces de formar esta pared del denominado quiste. ¿Eh? Esta es la pared del quiste dentígero, ¿no? Esta pared está adherida ¿dónde? Al borde cervical. Y la corona obviamente está dentro, envuelta por esta cápsula, por este quiste. Quiste dentígero, la histopatología. Vemos la imagen. ¿Se parece a piel? Perfecto. Sí, porque tenemos que la mucosa bucal consta de un epitelio escamoso, ¿no? Va a formar queratina, ¿no? Bueno, el epitelio, miren, es escamoso, puede haber los cuerpos de rusto y exhibir metaplasia glandular, la pared, ¿no? De tejido conjuntivo o conectivo, con o sin inflamación. No es requisito que exista inflamación, como en el primer grupo, ¿no? Donde hemos hablado que generalmente es inflamatorio. En este segundo grupo puede que encontremos o puede que no encontremos. La cavidad. ¿Cómo ha de estar esta cavidad? Esta cavidad va a contener un líquido seroso o mucoso con células muertas. ¿Cuáles son estas células que se van desprendiendo más la queratina? Van a conformar el contenido de este quiste dentígero. Y aquí y les dije, graben en la memoria, porque de aquí adelante vamos a hablar de que este quiste está relacionado con tumores. Mire, y ahora estamos viendo que puede mostrar cambios de malignidad. Doctor, o sea que este quiste puede mostrar algunos cambios de malignidad, sí, y que puede luego formar realmente unos tumores, sí. Vean, es una forma de expresar que este quiste, pues para nosotros es de mucha importancia hacer y practicar, llegar a un diagnóstico temprano, si vale el término, para que no tengamos problemas a posteriori. ¿Ven? Quiste dentígero, miren, pero acá tengo la histología. Miren, es un epitelio escamoso, correcto. Pero ojo, miren, el epitelio está displásico. ¿Qué quiere decir? Que los núcleos están relativamente más grandes. Esto es como que si se estuviera yendo a formar un cáncer. Miren, hay epidermoide o mucoepidermoide. ¿Se dan cuenta? Un simple quiste que no hemos diagnosticado, no hemos tratado adecuadamente, puede terminar en producir ¿qué? Un carcinoma epidermoide o mucoepidermoide. Es más, este quiste dentígero es la fuente principal para que se forme este denominado tumor que se denomina ameloblastoma, ¿no? Y resulta que es uno de los primeros tumores que están en la lista de tumores que se originan pues, en estructuras originadas en los dientes, el denominado ameloblastoma, ¿no? Una proliferación como que fueran células formadoras de el esmalte. Quiste de erupción. Seguimos en ese segundo capítulo, en ese segundo grupo de los restos del esmalte reducido. ¿Vean? Hizo su erupción, ¿no? Pasó esta estructura ósea, pero lo
que no pudo atravesar es esa estructura blanda. No pudo romper para erupcionar, ¿no? No pudo erupcionar, ¿no? Aquí tengo el quiste de erupción, también denominado hematoma de erupción. ¿Listo? Quiste que se origina en un diente, que hace su erupción a través del hueso y no del tejido blando, levantando la mucosa gingival, al igual que un hematoma. ¿De acuerdo? Un hematoma. Miren acá, yo tengo un quiste de erupción también. Miren, acá la imagen, ¿no? Ese es un niño, pero vean, no pudo erupcionar. Este otro tal vez, pero no pudo. Y es más, el niño o la persona empieza a sentir como que si hubiese ahí coleccionado algo. Y efectivamente hay sangre. Por eso recibe el nombre de hematoma de erupción. 30% se presentan en los caninos, ¿no? Y premolares superiores e inferiores. Ojo, muchas veces encontramos estos datos, pero podemos encontrar a veces que la lesión puede encontrarse raramente en el lugar donde hacen su erupción los incisivos centrales o laterales. Frecuentemente esto más afecta a dientes posteriores. ¿Listo? ¿No? Vemos acá, miren acá, otra imagen donde observamos también un quiste. Pero la mucosa está por acá, ¿no? La mucosa de la encía está por acá. Pero miren, no pudo quebrar y en su lugar se formó este denominado quiste de erupción. Hablamos del tercer grupo, ¿no? El tercer grupo integrado por los restos de la lámina de Serres. Y aquí pertenece el queratoquiste, el quiste periodontal lateral, el quiste gingival del adulto, el quiste del recién nacido y el quiste odontógeno glandular. Nuevamente les voy a pedir que tomen una captura de este término, ¿no? Queratoquiste. Y resulta que este queratoquiste pues está asociado a la formación de tumores en la boca. Así que ya tenemos dos quistes, el quiste dentígeno, y ahora estamos observando a este tercer grupo con un quiste muy peculiar, muy particular, que se llama queratoquiste odontógeno. Queratoquiste odontógeno. Clínicamente, miren, ¿qué vamos a encontrar? Miren, ¿dónde está ubicado este quiste? ¿En qué lugar está ubicado? ¿No? Está ubicado en la rama mandibular. ¡Wow! Miren acá. ¿Qué dice la clínica y la leyenda? Un quiste derivado de la lámina dental con un comportamiento similar al de una neoplasia benigna con un alto grado de porcentaje de recidiva. ¿Qué quiere decir? Si nosotros lo dejamos, este quiste acá, el queratoquiste, si nosotros de alguna manera no hacemos un tratamiento adecuado, pues vamos a tener problemas con este quiste. Probablemente este quiste se convierta en un quiste, en un verdadero tumor que al principio debutó como una neoplasia benigna, pero al final puede ser muy sensibilizante y pues de pronóstico sombrío. A este quiste o queratoquiste pues se le agrega lo siguiente. Miren, al queratoquiste hay ciertas personas que de pronto tienen queratoquiste en el lado derecho, en el lado izquierdo, y hay muchas personas que tienen no solamente en la arcada inferior, pueden presentar quistes a nivel también de la arcada superior. Entonces, miren, cuando la persona tiene estas lesiones quísticas en esta arcada posterior, sea superior o inferior, y si es en los cuatro cuadrantes aún más, pues tenemos que ponernos a pensar, ¿no tendrá el síndrome del carcinoma nevoide de células basales? Que generalmente este síndrome está asociado a múltiples queratoquistes en el lado derecho, izquierdo, inferior, superior, etc. ¿Listo? ¿Vale?
Hablamos del queratoquiste, la clínica se presenta a cualquier edad. Se puede presentar en jóvenes, se puede presentar en adultos, se puede presentar en adolescentes, ¿no? Más frecuente en los varones. El 60% se presenta en la mandíbula, ¿no? En las áreas posteriores y sus ramas. Puede ser uni o multilocular. Puede ocupar los 4 cuadrantes de los maxilares. Es el quiste de mayor recidiva, podríamos decir, que de un 25 al 60% de los quistes, pues, son los que pertenecen al queratoquiste. Miren, entonces hemos pasado el quiste dentígeno y ahora estamos viendo al queratoquiste. Ambos tienen que ver, están muy relacionados con la formación de tumores. ¿De acuerdo? Tumores. Bueno, en la radiología, miren ustedes acá. Acá está el quiste. En algunos casos podemos encontrar en otros sitios, ¿no? Lesión multilocular que compromete la apófisis coracoides y el cuello del cóndilo mandibular. Miren, puede ser que incluso estén mucho más arriba las lesiones. Miren, acá hay una, acá hay otra lesión, etc. Vean, radiográficamente estamos encontrando lesiones bullosas, ¿no? En forma de bullas o de ampollas en el interior de los huesos. Lesión unilocular en una sola área de la región canina mandibular. Y aquí tenemos, miren, esta es la proliferación de ese epitelio que está constituyendo esos quistes, ¿no? Miren, definitivamente es un quiste que presenta un epitelio proliferado. Por lo tanto, está muy relacionado con la formación de neoplasia. Pueden ser benignas o al final terminar en ser malignas y agresivas. Tiene una pared de separación focal de revestimiento epitelial y del tejido conjuntivo, que contiene los residuos de la lámina dental de Serres, ¿no? Y microquistes presentes ocasionalmente en la pared de la cápsula. Hay o puede haber ausencia de inflamación. Queratoquiste odontógeno. Miren acá, ¿no? Está revestido por un epitelio escamoso, una paraqueratina y una ausencia de papilas que contiene la cavidad de un liso con las células descamadas. Aquí vemos cómo este pues está relacionado con el síndrome del carcinoma nevoide de células basales, ¿no? No me refiero al síndrome de Gorham, me refiero a este nuevo síndrome que se llama síndrome de Gorlin-Goltz, que contiene múltiples quistes epidermoides, reconocidos también como milia. Miren, alguna vez hemos visto en los lactantes, ay, ¿qué tiene estas cositas? Porque está niñito, etc. Pero quién sabe, estos sean pues verdaderos quistes o milia, ¿no? Puede existir abombamiento frontal, hiperteloidismo, múltiples queratoquistes, qué sé yo, estos queratoquistes se pueden presentar en la facies, en la cara, en el cuerpo, en el cuero cabelludo, múltiples queratoquistes, ¿no? Bueno, y además miren aquí los carcinomas vasocelulares que pueden presentar. Esta imagen, miren, está muy relacionado a un carcinoma vasocelular. Y el carcinoma vasocelular por sí mismo ya es un tumor maligno. ¿Pero qué contiene? Este síndrome de Gorlin-Goltz. Todos estos elementos los vamos a encontrar en este síndrome de Gorlin-Goltz. Queratoquistes y fundamentalmente neoplasias, los carcinomas vasocelulares, la disqueratosis palmar. Y además, miren acá, el medulloblastoma es un tumor maligno que está relacionado con este síndrome del carcinoma nevoide de células basales o el síndrome de Gorlin-Goltz.
Además contiene, miren acá, costillas bífidas, ¿no? Costillas bífidas. Calcificación de la hoz del cerebro, metacarpianos acortados y fibromas ováricos, además del méduloblastoma. Síndrome del carcinoma nevoide de células basales. Miren acá, dice queratoquistes asociadas con molares no erupcionados. Miren acá, ¿no? Miren acá, otro. Miren por acá, otro. Miren por acá, hay otro. ¿No? ¿Ven? Entonces, en este síndrome del carcinoma nevoide, o cuando uno ve una placa radiográfica y vemos quistes muy relacionados con estos dientes no erupcionados, o están en esas áreas que les he indicado, y están en 2 o 3 cuadrantes, bueno, o diré en los 4 cuadrantes, pero en 2 o 3 o 4 sitios de un solo cuadrante, bueno, nos ponemos a pensar, ¿tantos quistes? Veremos la pielcita. ¿No será que en la piel también tiene carcinomas vasocelulares? ¿Listo? ¿Bien? Entonces hay una relación estrecha. Carcinoma o síndrome del carcinoma nevoide de células basales. Síndrome de Gorlin-Wills. ¿Listo? Segundo quiste que corresponde a los restos de la lámina dental de Sears. Aquí ven, los quistes están localizados en esa estructura ósea y por lo tanto entre 2, ¿no?, cuerpos o raíces de 2 dientes contiguos. Para nada estos quistes toman contacto con uno de las piezas dentarias, Sears, ¿no? Es un quiste intraóseo. Ahora me voy a esto. El quiste periapical será intraóseo o será extraóseo. Es un quiste intraóseo. ¿Por qué? Porque, mire, lo está volviendo rarefacto, ¿no? Lo está volviendo ese hueso radiolúcido. Es un quiste intraóseo. Vamos a este diente, al quiste dentígero. Miren, hay un quiste que hace de que el hueso se vuelva rarefacto o radiolúcido. Todo entonces es un quiste intraóseo. Ven acá. Ven un quiste, pero este quiste está en la parte blanda. Realmente no está pues lesionando el hueso. Luego entonces, este es un quiste extraóseo. ¿Listo? Entonces, cuando tomemos una placa radiográfica, este quiste no se lo va a observar, a menos que le hagamos una ecografía para partes blandas. Pero si es para hueso, no se va a observar. El queratoquiste. El queratoquiste, pues es un quiste intraóseo, ¿no? Vamos a ver que la lesión afecta al hueso. Es un quiste intraóseo. Aquí, en el quiste periodontal, es un quiste intraóseo, ¿no? Quiste intraóseo de crecimiento lento, no expansivo y localizado. No empuja, pero ahí está localizado. ¿Cuánto tiempo puede durar en crecer? ¿1 año, 2 años, 3 años? O quién sabe más, pero vean, la evolución es lenta y paulatina, ¿no? Su presentación es rara. Se debe diferenciar del quiste gingival del adulto, que es extraóseo. Entonces, cuando vean que en la gingiva hay un quiste y este quiste pues no tiene en la radiografía, no se lo observa, digan, este es un quiste gingival del adulto y no precisamente un quiste periodontal lateral. Si ven que este quiste está localizado entre 2 raíces, etcétera, en el tejido hueso, en el espesor, digan, este es un quiste periodontal
Miren, acá en la imagen, vemos acá 2 piezas dentarias íntegras, tal vez un poco de caries, lo que sea, pero miren, la pieza dentaria está íntegra, acá también. Sin embargo, el quiste está localizado entre ambas piezas dentarias. Es radiotransparente, solitaria, pequeña y bien delimitada, localizada entre las raíces de dientes vitales. Se localiza generalmente entre los premolares mandibulares o entre el canino y el incisivo lateral maxilar. La histología, como hemos dicho, tiene una pared integrada por tejido conectivo, tiene un epitelio escamoso plano estratificado, ¿no? Muy delgado. Muestran hiperplasias focales del epitelio, pueden haber engrosamientos, generalmente es unilocular en un solo lugar, un quiste y nada más, ¿no? Vean acá la imagen. En la histología, como ya habíamos dicho, tiene un epitelio escamoso, un contenido rico en líquido y fundamentalmente células, ¿no? Muertas. Sin embargo, a veces puede presentar la cavidad del quiste está tabicada. En otras palabras, acá el quiste presenta multilocularidad, ¿no? Cuando es un quiste multilocular, se lo denomina quiste odontógeno botrioide. Miren, es una palabra muy especial que dicen, si está multitabicado, mejor digamos, quiste odontógeno botrioide. Quiste gingival del adulto, ¿no? Se parece al lateral, al quiste periodontal lateral. Pero no, porque el quiste periodontal se encuentra en el espesor del hueso y entre 2 raíces dentales. Quiste periodontal lateral, ¿no? Pero ahora estamos viendo a este gingival del adulto, que podríamos decir que es la forma extraósea. ¿De qué? De un quiste periodontal lateral. Miren acá, tengo, ¿no? Miren acá cómo se va formando el quistecito. ¿Pero dónde? Está en el mismo espesor de la encía, ¿verdad? De la parte blanda, si ustedes quieren. Quiste de tejido blando gingival localizado en la cara vestibular de la sección de incisivos y premolares. Resulta en la contraparte del quiste periodontal lateral. Quiste gingival del adulto, miren, le tomamos una placa radiográfica y si vemos que es un quiste, bueno, nos ponemos a pensar, ¿no estará comprometido el hueso? Porque podría denominarse quiste periodontal lateral. Pero si vemos que en la placa radiográfica no se muestra el quiste, no existe una zona radiolúcida, entonces decimos, este es más un quiste gingival del adulto, o sea, extraóseo. Aparece como un nódulo pequeño en las encías, bien circunscrito, cubierto por mucosa normal, de un diámetro que puede oscilar entre unos pocos milímetros a 1 centímetro. En la radiografía no es visible. ¿Por qué no es visible? Porque no está afectando el hueso. Quiste del recién nacido. Quiste gingival, también lo denominan quiste gingival, ¿no? Ok. Ya terminé mi clase. Entonces tenemos acá al quiste del recién nacido, también denominado quiste gingival del recién nacido. Miren, tenemos acá, tenemos otro pequeñito al lado, ¿no? Son quistes localizados en la parte blanda, entre los surcos alveolares, edéntulos de los lactantes, como se dice, quistes del recién nacido en lactantes, ¿no? Se reabsorben, no requieren tratamiento. A veces de pronto uno está tocando y parece que tiene algo, por eso está llorando, lo verán del dentista y el dentista de pronto les dice cuando van a la consulta,
No tiene. Tratamiento, ¿cómo que no tiene? Y doctor no lo puede cortar, será por eso que llora. Tranquilo, señora. Es un quiste que se va a reabsorber. Espera unos días y se va a reabsorber. ¿No? Quiste del recién nacido. Y aquí tenemos las variantes. Las perlas de Epstein, ¿no? Quistes que es localizados en el rafe medio del palatino, ¿no? Corresponden a restos epiteliales de queratina atrapados a lo largo de la línea de fusión del paladar duro en las encías. Los nódulos de Bone, quistes localizados en el rodete, aquí, en el rodete de la encía, en su cara mucosa palatina, lingual y vestibular. Vean la diferencia entre una perla de Epstein que está ahí abajo en profundidad en el techo de esa cavidad oral. Pero acá, ¿qué tenemos? Miren, acá tenemos que los quistes o los denominados nódulos de Bone se encuentran en la cara, ya sea, en este caso, la cara vestibular de la encía. Pueden encontrarse en la cara palatina o lingual, ¿no? Se piensa que derivan de las glándulas salivales palatinas, aunque también presentan queratina. Quiste odontógeno glandular. Pero antes de entrar a eso, quisiera mostrarles una imagen para decirles qué es el quiste más grande, odontógeno más grande. Miren, ese quiste abarca desde acá hasta más o menos acá, donde sí estamos observando una cápsula, ¿no? Quiste odontógeno glandular, también denominado quiste cialo-odontógeno. Clínicamente se parece a un quiste periodontal lateral del tipo vertioide, pero tiende a recurrir con frecuencia. Quiste odontógeno glandular, quiste cialo-odontógeno, la histopatología. Este quiste tiene de preferencia la aparición en la mandíbula, 80%. Las anormalidades suelen ubicarse en el segmento anterior. Y no es rara su expansión. La distribución entre sexos es uniforme y la edad promedio es de 50 años. Contiene un material PAS positivo. La radiología, ¿no? En la radiología encontramos un tamaño variable de 1 centímetro u otras formas que afecten casi a toda la mandíbula. Y bueno, ahí vamos a terminar esta clase y para la siguiente nos llevamos estos quistes que son los quistes no odontógenos, también denominados en algunos casos quistes fisurales de restos vestigiales, pero no dependen de estructuras que un día originaron a la pieza dentaria o simplemente a otros quistes y no los que estamos indicando acá. ¿Listo? Con eso hemos terminado. Y si hay alguna pregunta, esta semana ya empezamos con la práctica para el grupo 1, 2, 3 y vamos a tener problemas con el 4, el 5, el 6. No podemos retrasarnos, lamentablemente también voy a tener que acomodarlos en alguna semana, ¿no? Esta semana es feriado, el viernes. Entonces, bueno, habrá que moverlos a esos grupos. ¿Listo? Si hay alguna pregunta, con esto me despido. Doctor, una pregunta, disculpe. Hola, sí. Doctor, dime. Hablaba acerca del queratoquiste odontógeno y un concepto dijo acerca de la disqueratosis palmar. ¿Nos podría ampliar un poquito más de ese término, doctor? De la disqueratosis palmar. Vámonos a el queratoquiste. Aquí tenemos el queratoquiste. Aquí tenemos, está es relacionado con el síndrome de carcinoma nevoide, ¿verdad? Entonces aquí tenemos múltiples quistes epidermoides, tenemos, vean acá, ¿no?
Generalmente los quistes epidermoides aparecen como estas milias en los niños, ¿no? En las personas jóvenes, etcétera, si se presentan, pues vean acá, es como que el paciente pincha los quistecitos y extrae un material de queratina. Bueno, en personas jóvenes es frecuente y eso lo conocemos como acné, pero al contrario, en estas personas se está formando verdaderos quistes, se llaman quistes de inclusión epidérmica o quistes epidérmicos. Pero si tenemos estas lesiones en un niño o tenemos en un joven, ¿no? Pues, y si tenemos lesiones a nivel del macizo facial con quistes, entonces podemos decir que estamos frente a un síndrome del carcinoma nevoide de células basales o el Gorlin-Goltz, ¿no? Vean, porque a veces estos quistecitos de inclusión pueden estar al lado de estos carcinomas vasocelulares, ¿no? Carcinomas que se forman en la piel. Pero además encontramos la denominada disqueratosis palmar. Normalmente nuestra palma es gruesita, ¿verdad? ¿No? Podemos caernos al suelo y de pronto resiste, ¿no? Si nos caemos del dorso de nuestras manos, lamentablemente nos vamos a producir heridas. ¿Por qué? Porque hay una buena cantidad de queratina o una buena capa de queratina. Pero cuando yo les hablo de la disqueratosis, probablemente en ese sitio de la piel existan sitios muy gruesos, ¿no? Demasiado gruesos, como que si fuera una suela, pero también pueden haber otras zonas delgadas. A esto se lo denomina disqueratosis palmar. Hay cuánta gente que tiene una pielcita, dice, no sé qué pasa, mi piel es muy áspera, ¿no? Y hay gente que pues por vergüenza no se quita la ropa porque precisamente dice, no sé qué pasa, mi piel es muy gruesa, es fea, etc. Puede que esté sufriendo este problema de disqueratosis palmar. Está muy relacionado con una enfermedad ya más genética que se llama la ictiosis, ¿no? En la ictiosis se forma harta queratina, ¿no? Hay mucha queratina, ¿no? Una formación excesiva de queratina, ¿no? Que ya es más ligado a problemas de herencia, pero fundamentalmente desencadenados por los cambios de temperatura, el frío, ¿no? Hay cuánta gente que se mete a la ducha y no se seca muy bien los piecitos y después ¿qué tenemos? Que los tobillos aparecen con bastante queratina, como si fuera una piel muy gruesa, muy descamativa, ¿no? Entra dentro del terreno de la psicosis y las denominadas disqueratosis pues están dentro de este rango de algún problema ya herencial, genético, ¿no? Entonces, el síndrome del carcinoma nevoide pues están también dentro de ese problema ya genético, ¿no? Por eso es que tiene tantos problemas. Miren el síndrome de Gorlin-Goltz. ¿Por qué decimos síndrome? Porque aún no conocemos la causa. Decimos enfermedad porque conocemos los síntomas, pero conocemos también la causa. En cambio, en el síndrome no conocemos la causa. Sí conocemos la clínica, los signos que tenga, pero no conocemos la causa. Y la disqueratosis pues no tiene una causa definida. Entonces van a ver, es metabólica, deficiencia de la vitamina D, exceso de vitamina D, deficiencia de la vitamina A, etc. Ven, hay un montón de causas que pueden desarrollar. La exposición a extremos de frío, ¿no? O el hecho de bañarse demasiado con agua fría o agua muy caliente, ¿no? Hay gente que se baña con agua caliente, de alguna manera está estimulando a sus queratinocitos a producir más queratina, a alterar la producción de su queratina. Y al alterar, pues se va a presentar este cuadro. Pero si este cuadro va asociado a algún problema de quistes en la boca, bueno, originados en los 4 cuadrantes de la boca, ¿no? Puede ser en la mandíbula, puede ser en el maxilar, etcétera, o quién sabe más. Pero ya entonces nos ponemos a pensar en que sea un síndrome de Gorlin-Goltz. También es frecuente, nos llegan
al hospital unos 3, 4, 5 muestras al año. Bueno, yo lo veo, no sé, de mis colegas cómo serán, verán o no verán, pero yo veo este síndrome de Gorlin-Gons. Veo estas lesiones, de pronto me mandan queratoquiste. Creo que este año ya he visto unos 2 o 3, ¿no? Queratoquiste. ¿Listo? Entonces, vean, ese es un síndrome que está muy relacionado, miren, al carcinoma vascular. Wow, y nos vamos un poquito más. Miren, al medulloblastoma son tumores agresivos. Este es muy agresivo, ¿no? Fibromas ováricos, ¿no? Tumores benignos en los ovarios. Y a veces estos tumores de los fibromas ováricos los producen la ascitis. ¿Qué era la ascitis? La acumulación de líquido, ¿dónde? En la cavidad abdominal o en la cavidad pélvica, ¿no? Ascitis. Entonces la paciente de pronto es joven y empieza a presentar algún problema de ascitis, se le hincha toda la parte del abdomen, le hacen una ecografía y dicen, no, parece que hay un tumor de ovario, debe ser maligno, se tiran este ovario y lamentablemente solo había sido un fibroma ovárico. Pero si además de este fibroma está relacionado con problemas de quistes en la boca, pues hay que decir, no será un síndrome de Gorlin-Gons. Y además de tener estos tumores ováricos, está presente esos quistes y está además presente otras lesiones en la piel, milia, etcétera, o disqueratosis palmar, pues hay que ponerse a pensar que este paciente pues pertenece a este síndrome de Gorlin-Gons. Ojo, si tenemos esa triada o cualquiera de los elementos, tenemos fibromas ováricos, tenemos metacarpianos acortados, tenemos milia en la piel y tenemos queratoquistes en la boca, pues hay que ponerse a pensar, es un paciente que hay que controlarlo, porque es un paciente que va a desarrollar o un medulloblastoma o va a desarrollar un carcinoma vasocelular en la piel. ¿Listo? ¿Hay algo más? Hola. Doctor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Naomi. Sí, doctor, tenía una duda. O sea, cuando no hay ningún dolor, bueno, no hay caries en la pieza dentaria, ¿eso significa que, o sea, puede ser un quiste, doctor? ¿Se trata de un quiste? Que le duele el diente sin que haya caries, nada, ninguna fisura, nada, doctor. Para que le duela cuando estemos hablando de la pulpitis, vamos a ver que la pulpitis pues generalmente está relacionado con una enfermedad inflamatoria, ¿no? De la pulpa dentaria, y esta enfermedad inflamatoria de una pulpa dentaria pues se ha producido por una caries dental. Sin embargo, hay pulpitis que son transitorias. El hecho de, por ejemplo, hay cuántas personas que están comiendo o que están tomando su desayuno y se pegan caliente el desayuno, llegan a la universidad o llegan a su centro de trabajo, se toman una Coca-Cola y sienten que hay dolor. ¿Qué ha pasado? Los cambios de temperatura pueden inducir a producir una pulpitis, ¿no? El hecho de tomar una comida caliente, el hecho de morder una carne muy caliente, pues hace que por estímulos eléctricos esa pulpa sufra una congestión vascular. Entonces después una mordedura, ustedes empiezan a morder o a masticar y de pronto sienten, ay, me duele mi diente, y van ante el odontólogo. Dicen, a ver, veremos, pues yo no veo nada, su pieza dentaria está intacta, no veo nada. A ver, hagamos sacar una placa radiográfica, le tomo una placa radiográfica y probablemente no haya nada. Y lo que se ha sucedido es simplemente una pulpitis por cambios térmicos. Y no precisamente por un quiste, ¿de acuerdo? El quiste lo tenemos que fundamentar a través de la placa radiográfica. O cuando a veces se extrae la pieza dentaria, el odontólogo cuando está revisando la cavidad, tiempo de curetear, quiere curetear todo lo que haya quedado de sangre en esa cavidad alveolar de esa pieza que han extraído. Pues lamentablemente si el odontólogo observa algo en el fondo de esa cavidad alveolar, pues está obligado a alegrar, ¿no? A hacer un raspadillo, un raspaje de esa cavidad. Raspa toda esa cavidad, pues con eso estamos
dejando pues expedita la curación de esa cavidad. Pero si dejamos algún foco de infección, lamentablemente esto va a producir un tejido de granulación o un absceso o, quién sabe, un verdadero quiste residual, ¿no? Quiste residual una vez que hemos extraído la pieza dental. Pero si no hay nada de eso, pues hay que ponerse a pensar en que sea una pulpitis, pues por cambio térmico, ¿no? O en algunos casos, esto sucede también con algunos pacientes que se han hecho tratar una pieza dentaria por caries, ¿no? Y les ponen amalgama, y ustedes saben que la amalgama es metálica. Toman algún café, algo caliente, pues se irrita esto y produce un grado de pulpitis. No hay inflamación, simplemente es una congestión severa de esos vasos sanguíneos localizados en esa pulpa, que producen edema y pues desencadenan el dolor. Pero no cuando sintamos un dolor, pues nos pongamos a pensar en el otro extremo, que es del quiste, que sea nuestra alternativa última para ponernos a pensar en que sea un quiste. Ojo, pero si has retirado la pieza dentaria y el paciente al día siguiente o los 2 días vuelve y dice, doctor, me está doliendo bastante, pidan una placa radiográfica y se ven que hay un quiste residual, pues legren, ¿no? Estirpen, saquen toda esa membrana, pues sí, el tratamiento es al 100%. ¿Está bien, Naomi? Sí, doctor, muchas gracias. Gracias. ¿Algo más? Bueno, con esto los dejo y nos vemos el día miércoles con el grupo 1, 2 y 3. Desde aquí empiezan las clases bonitas, porque no hay tanta palabra, es al grano. Y obviamente para el día miércoles me van a hacer un globito y cada uno me va a disertar con su globito, en el globito, algún quiste de los que ya hemos visto. ¿De acuerdo? En el globito me ponen 1, 2 y 3 quistecitos. Y de esos quistes, ustedes me anotan ahí como cuando a veces tienen una fiestita y quieren desearle felicidades a la Margarita, a la Marilú, al Juancito, al Carlitos, etc. Me escriben a este quiste, es todo eso. Ojo, no quiero que me escriban de lleno. Me ponen palabras claves. Por decir, es quiste, queratoquiste y punto. Y me pone una piecita dentaria, ¿no? En este caso el queratoquiste se encuentra generalmente en la mandíbula posterior y es en ese sitio que, quién sabe, pueden dibujarme una mandibulita y ahí el quiste o el dientecito retenido y como su capuchoncito de ese quiste, pues o de ese diente no erupcionado o retenido, pues me ponen, será un queratoquiste o será un quiste dentígeno y ya ustedes lo verán. No quieren eso, me pueden dibujar un dientecito, qué sé yo, apical, o un dientecito, un incisivo, o cualquiera, un molar, pero que me hagan ver que el quiste está en la punta de esa pieza dentaria, será en la raíz. Entonces me dirán, este es un quiste periapical, por esto. O me dirán, este quiste es un periodontal lateral por esto. O quién sabe, aquí me dibujarán una calaverita en ese globito y me lo pondrán. Gracias, señor. Un tecito me preparas. Me dibujarán así, ¿no? En esa calaverita me dirán, mire, doctor, aquí tengo una pieza dentaria, aquí hay otra pieza dentaria y entre las dos está este quiste que es el periodontal lateral. Es un quiste que no tiene relación con este otro, etcétera, pero es intraóseo. Me darán su explicación. No quiero que me lo escriban al quiste, ustedes van a desarrollar esa literatura o lo que sea de concepto, pero que les salga de la cabecita. Yo lo único que quiero es que me dibujen y ustedes puedan disertar de acuerdo al dibujito que tienen. ¿Listo? ¿Está clarito? Eso para el día miércoles y obviamente lo vamos a hacer para el... Y una vez que terminen el quiste, pues vamos a ver en qué terminamos. Pero cada uno de los chicos, de los estudiantes de cada grupo, pues tienen que presentar su globito con el quiste. Si tienen 3 quistes, pues es la norma.
¿no? Me dibujarán en un lado un quiste periodontal apical, en el otro que se dio un quiste gingival del adulto, pero ya se darán modos de cómo expresar lo que han estudiado para que esta práctica pues les vaya muy bien. ¿Listo? Bueno, sí, ¿algo más? Sí, doctor. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao, chao. Chao, chao, chao. Recording stopped.